Bienvenidos a Synapsis Advance. ¿Te interesa saber cómo sacar el máximo provecho a tus impuestos? Una de las formas es utilizando los beneficios que la ley nos ofrece. Beneficios legales que nos van a permitir ahorrar impuestos y pedir su devolución a la SUNAT. Mi nombre es Freddy Oviedo y en los próximos minutos hablaremos acerca del incentivo que está beneficiando a todos aquellos que generan recibo por honorarios o reciben un sueldo o salario, que es el incentivo de la deducción adicional del impuesto a la renta. Al final de este video vas a poder comprender cómo realmente funciona este incentivo para que le puedas sacar el máximo provecho. ¿Todas las personas que generan rentas de cuarta categoría y o quinta categoría están obligadas a declarar? Pues depende. Si percibo ingresos como trabajador independiente y por eso emito recibo por honorarios, estoy generando rentas de cuarta categoría. Si los ingresos que yo cobré, los que me han pagado solamente, suman hasta 36.750 soles en el 2019 o 37.625 soles en el 2020, no estoy obligado a declarar impuesto a la renta y tampoco me voy a hacer acreedor a ningún beneficio. Si soy trabajador dependiente y solo recibo ingresos por rentas de quinta categoría, estos ingresos que yo he cobrado no superan los 29.400 en el 2019 o 30.100 soles en el 2020, tampoco estoy obligado a declarar impuesto a la renta y tampoco me hago acreedor a algún beneficio. Como trabajador independiente y dependiente, genero ambas rentas. La suma de ambas rentas, si no superan los 29.400 soles en el 2019 o 30.100 soles en el 2020, tampoco estoy obligado a declarar impuesto a la renta y no obtengo ningún beneficio. Para fines prácticos vamos a ir al simulador para ver cómo se calcula el impuesto a la renta. Bien, estamos en el simulador. Acá podemos escoger los años. El año 2019 es el que vamos a calcular impuesto a la renta. En el caso práctico dijimos que por rentas de cuarta categoría el monto de 36.750 soles no va a generarme un cálculo de impuesto a la renta, como verán. Acá está la casilla en cero, donde dice impuesto a la renta por rentas del trabajo y fuente extranjera. Como rentas de quinta categoría, si yo obtengo 29.400 soles como máximo, tampoco me va a generar impuesto a la renta. Pero si obtengo 35.000 soles en el año 2019, ahora sí calcula un impuesto a la renta de 448 soles. Pero para saber si estoy obligado a declarar impuesto a la renta, vamos a regresar a la exposición porque tenemos que estar en alguna de esas situaciones. ¿Cuándo estoy obligado a declarar el impuesto a la renta por mis rentas de cuarta y quinta categoría? Pues primeramente tengo que tener ingresos por rentas de cuarta categoría o rentas de quinta categoría. Y además tengo que estar en cualquiera de las siguientes situaciones. Si determiné un saldo por pagar de impuesto a la renta o si arrastro saldos de años anteriores por aplicar en este año o si determiné un saldo a mi favor de impuesto a la renta. Fíjense que la palabra saldo se repite en los tres casos y es importante que lo recuerden porque más adelante vamos a entender por qué habla de saldo si no habla de impuesto a la renta. Y por último, si yo como titular de un gasto y soy una sociedad conyugal o una unión de hechos y tengo un inmueble que comparto con mi cónyuge, concubino o concubina, resulta que el gasto en principio es para el titular del comprobante de pago de este gasto, pero el cónyuge, concubino o concubina puede optar por repartir el 50% del gasto a su cónyuge, concubino o concubina y para eso tiene que informarlo. En cualquiera de los cuatro casos, si estoy en cualquiera de los cuatro casos, estoy obligado a declarar impuesto a la renta. Y solamente si tengo rentas de quinta categoría y además tengo un saldo a mi favor por el gasto de un alquiler de un inmueble que lo comparto no solamente para vivir, sino también para un negocio que yo tenga como empresa unipersonal, pues también puedo tomar ese gasto y declararlo en el impuesto a la renta. ¿Cómo determino el impuesto a la renta por rentas de cuarta y o quinta categoría? Pues vamos a hablar ahora de un esquema, el esquema del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque es importante que saber cómo está compuesto este impuesto. Fíjense que primero hablamos de rentas, de ingresos. Los ingresos por cuarta o quinta categoría se suman y luego restan las deducciones. Bien, una vez que restamos las deducciones, continuamos y llegamos hasta este paso que se llama renta neta del trabajo y fuente extranjera. ¿Por qué? Porque
Una vez que lleguemos hasta aquí, recién podemos calcular el impuesto a la renta, que es una tasa progresiva. Y además del impuesto a la renta, lo que sucede después es que hay que aplicar un saldo. Si arrastramos saldos del año anterior, lo aplicamos contra el impuesto a la renta, que lo que va a hacer es restar, al igual que los pagos que hayamos hecho antes de la declaración y las retenciones que nos hayan efectuado. Tanto generalmente la empresa en la que trabajamos son los que hacen las retenciones. Al final vamos a tener un resultado que es un saldo a favor del fisco o un saldo a favor nuestro, que nosotros podemos solicitar una devolución o optar por una aplicación futura. Y aquí es donde quiero mostrarles por qué mencionábamos la palabra saldos, porque si bien nosotros tenemos un saldo de ejercicios anteriores, entonces estaríamos en la situación en la que estamos obligados a declarar impuesto a la renta. O si tenemos un saldo a favor del fisco, o si tenemos un saldo a favor del contribuyente, o sea, a nuestro favor, también estaríamos obligados. En este caso, el impuesto a la renta calculado es 448 soles y mi empleador me retuvo 448 soles. Es decir, que no tengo nada por regularizar. Eso significa que no estoy obligado a presentar la declaración anual de impuesto a la renta. Pero ¿qué sucede si declaro gastos por arrendamiento por 18.000 soles? En el año hace que mi impuesto a la renta disminuya en 16 soles y mi devolución sea por 432 soles. Es decir, que tengo un saldo por regularizar de 432 soles y es por eso que tengo que presentar la declaración anual de impuesto a la renta. Y si soy una sociedad conyugal y he optado por la atribución de gastos, me voy a tomar solamente 50% del gasto, lo cual hace que mi impuesto a la renta sea de 232 soles y mi saldo por regularizar sea 216 soles. En este caso también tengo que declarar el impuesto a la renta. ¿Cómo me beneficio de la deducción adicional para la devolución del impuesto a la renta? Acá nos vamos a ocupar de las deducciones. La deducción de 7 UITs es una deducción fija. La deducción adicional de hasta 3 UITs es la que está de acuerdo a la legislación vigente, que es la que vamos a hablar posteriormente. La deducción por ITF es hasta el importe de la renta neta de cuarta categoría y la deducción por donaciones es cuando yo dono a una entidad del sector público o a una entidad sin fines de lucro o dono de acuerdo a la ley del mecenazgo deportivo o de acuerdo a la ley de la donación en estado de emergencia por desastres naturales. En cualquiera de los tres casos, la donación no puede ser mayor al 10% de la suma de la renta neta del trabajo y de fuente extranjera. Bien, lo que nos importa ahora es ver qué requisitos tengo que obtener o tengo que cumplir para la deducción adicional de las 3 UITs. ¿Qué requisitos debo cumplir para deducirme el gasto adicional del impuesto a la renta? Primero vamos a mencionar los gastos permitidos para la deducción. Gastos de arrendamiento y o subarrendamiento de inmuebles. Gastos de los servicios de médicos y odontólogos. Y es importante resaltar que están separados de las demás profesiones porque son los únicos gastos en las que yo puedo incluir los gastos de mis hijos, cónyuge, concubino o concubina. Inclusive si mis hijos son mayores de 18 años y tienen discapacidad, también me permiten, siempre que los inscriben en CONADIS, y acreditar la condición de concubino o concubina en la oficina registral. Los demás gastos por servicios de profesionales, científicos, artistas y los que ejercen un oficio de manera independiente. No están incluidos los que perciben dietas, es decir, los que son directores, mandatarios, gestores de negocios, albaceas, síndicos o regidores. Y los hoteles y restaurantes. Todos estos gastos, ¿qué deben de cumplir? Primero, que si se trata de arrendamiento, el inmueble esté situado en el país. Por los demás servicios, los tienen que estar realizados en el país. Los importes tienen que estar pagados y sustentados con comprobantes de pago. Y por último, el gasto por aportaciones a salud por trabajadores del hogar. En este caso, el empleador debe estar inscrito en el registro de empleadores. ¿Cuánto puedo deducirme como gasto adicional de impuesto a la renta? El 30% de la renta convenida.
renta convenida, en el caso de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. Y la renta convenida no es más que el alquiler que uno paga, pero además puede incluir gastos como lo son el amoblamiento, los accesorios, los gastos, inclusive los tributos que por cuenta del dueño el arrendatario lo asume y que lo puede tomar como parte del arrendamiento. La renta convenida vendría a ser la suma de todo ello y el 30% es lo que me voy a poder deducir. 30% de la contraprestación de los gastos por servicios de una profesión, arte, ciencia u oficio de manera independiente. El 15% en el caso de hoteles y restaurantes. El importe pagado. Esos gastos, para que estos gastos sean tomados como deducibles, el proveedor de estos gastos no tiene que estar como no ha habido al 31 de diciembre. Se tienen que utilizar los medios de pago, es decir, hay que bancarizarlos si en caso los importes superan los $1.000 o 3.500 soles y el comprobante de pago tiene que ser electrónico. Para el caso de las aportaciones a salud, 100% de la aportación es lo deducible. ¿Hasta qué monto de la deducción adicional puedo utilizar para disminuir el impuesto? Acá tenemos que comparar el menor de los tres. 3 UITs, deducción adicional o renta de cuarta y o quinta categoría menos 7 UITs. En el caso de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles, el sustento es el recibo por arrendamiento o la factura electrónica. ¿Y por qué factura electrónica? Porque ya habíamos conversado acerca de que podría darse la situación en que tengo un negocio y además utilizo como vivienda el inmueble y el proveedor es una empresa que me entrega una factura. Es por eso que también la factura es sustento para el caso de arrendamientos. Servicios que califiquen de cuarta categoría por servicios de profesión, arte, ciencia o oficio. Aquí el recibo por honorario electrónico es el que se sustenta. Para actividades de alojamiento de hoteles y restaurantes, el sustento es la boleta de venta electrónica. Y por el caso de la aportación de salud, el formulario 1676. Regresamos al simulador para ver cuál es el efecto de la deducción adicional si agregamos más gastos. Actualmente tenemos un impuesto calculado de 232 soles y una devolución de 216 soles. ¿Qué pasa si le agrego gastos por médicos y odontólogos por un importe de 2.000 soles? Aportaciones de salud por 1.500 soles y gastos en restaurantes por 1.000 soles. Lo que sucede aquí es que mi deducción adicional ha aumentado en 4.950 soles. Antes era 2.700, ahora es 4.950, lo cual ha hecho que reduzca mi impuesto a la renta a 52 soles y mi devolución ha aumentado a 396 soles. Bien, hasta aquí toda la deducción ha sido aceptada. Pero ¿qué sucede si es que mi gasto de salud, por ejemplo, lo aumento a 2.000 soles solamente para fines didácticos? Mis restaurantes y hoteles en 1.500 soles. Y mi alquiler 3.600 soles. Miren, mi gasto total deducible no es 8.225, sino es 5.600. Es decir, tengo un tope. Y aquí es lo que yo quería conversarles. Porque no siempre vamos a utilizar el 100% del gasto de la deducción. Porque tengo que tomar el menor de los tres. Las 3 UITs es mi tope. Pero si mi renta de cuarta y quinta menos 7 UITs es menor a mi gasto deducible, voy a tomarme hasta el monto de la renta de cuarta y quinta menos 7 UITs, que es lo que ha pasado. Hasta 5.600. ¿Por qué? Porque hasta ahí nomás puedo tomar gastos. Puedo deducirme los gastos. Ahí, ¿qué sucede? En este caso se hace cero el impuesto a la renta y todo el importe retenido se vuelve una devolución. ¿Cómo tramito mi solicitud de devolución por impuesto a la renta por el 2019? Devolución de parte, formulario 1649. Cuando tú declares el impuesto a la renta vas a tener que entrar a Sunat Virtual por internet, llenas el formulario 709 y al final te va a salir
un saldo por pedir de devolución. Es en ese momento en que tú continúas el siguiente paso y ahí es donde vas a llenar la información solicitando que se te devuelva. También hay otra forma que es a través del aplicativo de Sunat para declarar y presentar la solicitud de devolución por el celular. La diferencia es que utilizando el celular no vas a poder modificar ninguna información. Vas a aceptar la información que previamente la Sunat ha determinado que te va a devolver. Registras el CCI, que es el código de cuenta interbancario, por internet y esperas 45 días de presentada tu solicitud para que te devuelvan. La devolución de oficio no necesita presentar ninguna solicitud de devolución. La SUNAT determina que te va a devolver sea porque hay un pago en exceso de impuestos o porque tienes un saldo a tu favor por una deducción adicional de tus gastos. Registras el CCI, que es el código de cuenta interbancario en SUNAT, y esperas que te abonen a partir del 13 de abril de este año. Bueno, llegamos al final del video con las recomendaciones. Asegúrate que el monto que declaras por arrendamiento ante SUNAT incluya los gastos adicionales y o tributos que estés asumiendo por cuenta del dueño, a excepción de su impuesto a la renta. Esto te permitirá aumentar tu deducción y por tanto aumentar también tu monto de devolución. Cuando recibas la factura, recibo por honorarios o boleta de venta, asegúrate que sea electrónica y que en ella esté consignado tu número de RUC y tus nombres y apellidos. Consulta la actividad económica de tu proveedor para saber si está dentro de la actividad de hoteles y restaurantes que haya declarado ante SUNAT. Así, tu deducción será válida. Lleva tu contabilidad personal para que tengas el control de tus gastos y contrastes la información que la SUNAT previamente te informa en base a los proveedores que a él informan. Así te vas a asegurar de que no se te escape nada. Verifica además que se cumplan con los demás requisitos que establece la norma. Y por último, realiza proyecciones sobre tu futura devolución en base a la información que vayas registrando y así puedas planificar mejor tus gastos. Bien, yo te voy a compartir mi simulador para que lo puedas descargar y hacer las proyecciones. Eso es todo, te espero en el próximo video y espero que te haya gustado. Nos vemos.